para hoy, 12 de enero, donde vamos a comenzar la segunda parte de la materia que se llama aseguramiento de la calidad a sistemas alimentarios o también mal llamada o simplificada como lo que es la inocuidad alimentaria. ¿Ok? A partir de este momento ustedes comienzan a ver unas láminas. Por favor, si la comunicación se lentificara, ustedes me interrumpen, no en el chat, sino hablando para que yo pueda mejorar lo que está a mi alcance. Bien, cuando nosotros hablamos de lo que significa inocuidad alimentaria, nos vamos a referir básicamente a que este tema nosotros nos vamos a centrar en proporcionarles conocimientos básicos sobre lo que significa la inocuidad, lo que significan las famosas buenas prácticas de manipulación, el famoso análisis de peligros y puntos críticos de la inocuidad y finalmente una norma que se llama gestión de la seguridad alimentaria o de la inocuidad, que es el ISO 22000. Nosotros queremos que en esta segunda parte de la materia ustedes tengan una noción bastante sólida de los temas relacionados a la seguridad alimentaria desde el punto de vista de inocuidad. ¿Ok? Ese es el propósito en la materia. La importancia de la inocuidad está dada básicamente por lo que está marcado aquí, por lo que está subrayado. Todas las personas tienen derecho a esperar que los alimentos que comen sean inocuos y aptos para el consumo. Y prácticamente, dice, todos, agricultores, cultivadores, fabricantes y elaboradores, manipuladores y consumidores de alimentos, tienen la responsabilidad de asegurarse de que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo. Fíjense que la cosa es obvia, pero vale la pena un poco, digámoslo así, masticar esta justificativa. La primera palabra que yo quiero resaltarles aquí es la responsabilidad. Fíjense, se repite 2 veces. Tiene la responsabilidad, dice acá. ¿Ok? Y dice, tiene el derecho. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad viene de la palabra latín que respondere. Quiere decir, tiene que tener capacidad de responder, de dar respuesta. ¿Ok? Entonces, miren, dice que todos estos que están marcados en lila, los que cultivan, los que producen animales, los industriales que lo transforman, los que lo elaboran, los que lo manipulan, no dice acá, pero también deberíamos agregar, los que lo comercializan y por último, los que lo consumen, básicamente todos ellos tienen la responsabilidad de asegurarse que lo que coman sea inocuo y apto para el consumo. En otras palabras, esto que he marcado en lila es algo, señores, que se llama, fíjense, voy dando un primer concepto, cadena alimentaria. Cadena alimentaria son todos los eslabones, miembros, instituciones, personas que hacen parte de la producción, la transformación hasta el consumo de los alimentos. Cuando nosotros hablamos de cadena alimentaria, nosotros hablamos, señores, de una cadena muy larga. Quizás dentro de todos los sistemas de cadena, la de los alimentos sea las más largas de todas. Pónganse a pensar cuántas personas, cuántas instituciones trabajan, se ven envueltas entre lo que significa ir a comprar unas semillas de frutilla hasta transformarlo esto en una tarta de frutilla que va a mi mesa. Fíjense, pasa por cultivadores, por quien vende agroquímicos, por fumigadores, por transportistas, parte por abonadores de la tierra. O sea, yo fácilmente nombraría unos 20 agentes que son los responsables de que una tarta de frutilla llegue a ser tarta y se ponga en mi mesa. ¿Ok? Y finalmente yo soy responsable de cuidar esa tarta para no comerme la mala. Esa es la cadena alimentaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es el consumidor? El consumidor, como su nombre dice, es aquel usuario
que va a alimentarse de los bienes producidos. Y el consumidor, ¿quién es típicamente para un tema de inocuidad? El consumidor es cualquier persona, sea estudiada o no, que básicamente tiene dos cosas, fíjense, tiene un derecho. ¿Qué significa un derecho? Tiene que tener la posibilidad de acceder a algo. Eso significa derecho. Entonces, cuando yo digo tiene el derecho de esperar alimentos, que los alimentos sean inocuos, que él debe esperar que los alimentos no le hagan daño. ¿Ok? Pero acá también dice que los consumidores tienen la responsabilidad de asegurarse que los alimentos no le hagan daño. ¿Cómo es eso? ¿Tiene el derecho o tiene la responsabilidad? Es que las dos cosas, señores. En cierta manera, si yo dejo una tarta 10 días llena de moho y me la como, o me hago hecho el que no lo veo y se la doy a mis hijos, es pues una responsabilidad. O sea, yo como padre tengo responsabilidad, ¿ok? Pero también tengo derecho a no ser ingeniero de alimentos, no ser un profesional del área de alimentos y recibir cosas sanas, aunque yo sea un ignorante técnico, ¿ok? Entonces, el consumidor tiene derecho y tiene responsabilidad. La cadena alimentaria tiene responsabilidad. ¿Y todo esto de qué? ¿De qué tiene responsabilidad? De algo que nosotros llamamos inocuidad. Y la inocuidad es sinónimo de libre de daño. Libre de daño a la salud. Así de simple, señores. ¿Ok? Entonces, el libre de daño a la salud es que no me haga mal, que no me enferme, que no tenga un trastorno digestivo. Yo creo que eso se entiende claramente. ¿Ok? Entonces, esos son los conceptos que vienen acá. Y fíjense, cuando yo hablo tengo derecho y cuando yo hablo tengo responsabilidad, estamos en cierta manera entrando a un tema legal. ¿Qué significa legal? ¿Por qué digo legal? Señores, porque quien determina la limitación en el derecho y quien determina la responsabilidad y quien por último juzga si yo transgredí el derecho o la responsabilidad es la ley, porque nosotros vivimos en sociedad. A no ser que seamos unos anacoretas, vivamos desnudos, tipo Adán y Eva, allá en la selva y no nos relacionemos con nadie. Pero como vivimos en una sociedad con leyes, entonces es la ejecución de la ley la que comprueba el derecho y la responsabilidad. Entonces, este es un tema que tiene un componente legal importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué en definitiva mueve la inocuidad de los alimentos? ¿Ok? La inocuidad se mueve en el sentido de querer proteger, ¿ok? Pero la inocuidad como tema de libre de daño tiene que asegurarse que el consumo no cause daño. La palabra, señores, asegurarse es una palabra muy fuerte en términos de calidad, ¿ok? Porque asegurarse, no se olviden de este término, es un tema de garantizar, garantizar. Entonces, cuando uno se asegura, uno garantiza. ¿Y cómo uno garantiza? Ah, eso es difícil. ¿Cómo garantiza? ¿Se dan cuenta? Una forma típica de que ustedes me entiendan el término de garantizar. Yo voy al banco y digo, señores, présteme plata. Y el banco me dice, sí, le presto plata. ¿Quién es usted? Yo me llamo Hugo Egues. Tráigame sus garantías. ¿Qué quiere decir? Respalde con algo que usted va a pagar para que yo le crea. Yo le digo, no, señor, yo tengo plata. Muéstreme sus garantías. Vuelve a repetir. Muéstreme dónde trabaja, muéstreme su papeleta de sueldo, muéstreme que usted tiene un lugar estable y por último me dice, tráigame 3 garantes con nombre y apellido que firmen que si usted no paga, yo los voy a hacer pagar esos 3 por usted. ¿Acaso no le dice así una institución crediticia a uno? Fíjense, asegurar o garantizar significa tener un respaldo sólido de que uno lo va a cumplir. ¿Ok? Entonces, señores, el tema de inocuidad pasa por un tema de asegurar y garantizar. ¿Y con qué garantiza uno y asegura? Con prácticas.
con prácticas. ¿Qué es prácticas? Con el ejercicio del día a día, con actitudes, con comportamientos, con reglas. ¿Ok? Señores, si a ustedes le dicen, yo soy un buen cristiano, usted dice, es un mentiroso. ¿Por qué es un mentiroso? Porque él dice ser un buen cristiano, pero miente. Pero yo lo he visto haciendo esto, yo lo he visto haciendo lo otro, yo lo he visto haciendo lo otro. Entonces, ¿por qué las personas decimos una cosa y hacemos otras? ¿Y por qué cuando nosotros decimos una cosa y hacemos otra, la gente no nos cree? En otras palabras, desconfiamos de las personas. Porque, señores, si yo practico, en cierta manera yo muestro una actitud. Y si yo muestro una actitud, yo garantizo. Y si yo garantizo, yo aseguro. Entonces, práctica está asociada, la práctica está asociada básicamente a lo que significa la integridad. Es un concepto psicológico hasta más y es un concepto moral medio sofisticado es este tema. Si a ustedes les interesa, los invito a que averigüen. Pero, ¿qué es la integridad? La solvencia. Uno dice, ese tipo habla fuerte, ese tipo me da seguridad, ese tipo tiene un no sé qué que hace que como él dice, como él actúa, parece ser íntegro. Es porque nosotros vemos que hay personas a veces que nos inspiran integridad porque están alineadas entre el discurso y la práctica. Y cuando las personas reflejan integridad, es sinónimo de confianza. Y donde hay confianza, es sinónimo de garantía. ¿Ok? Entonces, cuando uno trabaja, señores, los temas de inocuidad, está trabajando los temas de garantía o de aseguramiento a través de prácticas. Esto que está acá en la llave azul para abajo son prácticas. ¿Qué tipo de prácticas son? Miren ustedes, prácticas en la producción, prácticas en la industria, prácticas en el comercio, prácticas en el consumo. Ejemplo, si yo en la producción produzco animales sin vacunas, ¿acaso no van a dar carnes enfermas? Si yo en la industria me hago el del ojo largo, el que no veo, y dejo pasar carnes enfermas, ¿acaso no van a dar alimentos malos? Si yo en el comercio, cuando me dicen que hay que mantener frío, saco mi gaveta y lo pongo a la temperatura ambiente de Santa Cruz, 30 grados, a que se llene de moscas, ¿acaso no estoy empeorando la situación? Si yo en mi casa compro un pollo y no tengo la sapiencia, la sabiduría de congelarlo en presa separado, sino que lo congelo el bollo, después lo saco, me peleo con el pollo, saco una presa descongelada, lo vuelvo a congelar, lo vuelvo a descongelar, lo vuelvo a congelar 20 veces. ¿Acaso no estoy tratando mal a un producto congelando y descongelando? Fíjense, todos los que están en azul son responsables de prácticas, buenas o malas. Y quien practica mal o bien, ya saben lo que le pasa. Puede ser íntegro y puede dar confianza, o puede ser al revés. ¿Se dan cuenta? Disonante en su actitud. De eso se trata la inocuidad alimentaria. ¿Ok? Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, los riesgos en la elaboración de alimentos básicamente están asociados a producir contaminación de muchos tipos, señores. Ustedes a esta altura ya ustedes reconocen que la contaminación famosa que tienen los alimentos puede ser de mucha naturaleza, ¿ok? Los alimentos ya tienen que darse cuenta a estas alturas, a la mitad de la carrera, que son complicados. Son seres vivos. Como yo le digo a mis alumnos de introducción a la ingeniería, no lloran, no zapatean, no gritan, pero son seres vivos. ¿Ok? Entonces, si los alimentos que son seres vivos pueden producir una contaminación terrible, ¿ok? Entonces, esta contaminación a un ser vivo
hay que cuidarlo con cariño. Y eso es lo que deben hacer los profesionales de la alimentación. Porque si no la cuido con cariño, yo voy a caer en prácticas que básicamente van a ser peligrosas. Y como un alimento es una bombita de tiempo, cualquier rato va a explotar. Entonces es lo opuesto a la inocuidad. ¿Ok? Esa es la realidad, señores, de lo que nosotros estamos hablando. Miren, por ejemplo, estos ravioles. Estos ravioles que ustedes ven aquí en pantalla, al extremo derecho, ¿conocen los ravioles? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, ingeniero, se escucha. Bien, entonces, para decirlo de forma elegante, un ravioli es como si fuera una empanada de masa de fideo con un suave relleno. Adentro, ¿qué puede tener? Puede tener atún, puede tener pollo, puede poner espinacas con queso, ¿ok? Es una masa húmeda, seca, espolvoreada con talco quizá, con harina, y adentro tiene ese rellenito. Ese rellenito es un pollo semicrudo. Puede tener jamón con queso, puede tener espinacas con ricota. Eso es lo más común, ¿ok? Semicrudo, o si ustedes quieren, semicocido. Y esta masa es cruda. Toda esta masa es cruda. Esto necesita ser llevado a la olla a ebullición. ¿Por cuánto tiempo? Esto es una pequeña bombita. Por el otro lado, miren esta carne. Esta carne básicamente pasó supuestamente un proceso de cocción a la parrilla. Básicamente ha tenido un tratamiento térmico intenso. Pero, ¿y si yo la dejo expuesta al aire en la parrilla fría durante mediodía, durante un día, para comerme el churrasco que sobró hoy en la noche o para comérmelo mañana? ¿Acaso eso no se puede recontagiar? ¿Recontaminar? Ni que se diga los huevos, señores. Los huevos han salido por la cloaca del ave, por donde bota la caca. Si estos huevos no están fértiles, ¿ok? Son huevos para consumo. Y estos huevos así, adentro son estériles, pero por afuera han salido de la cloaca del animal. Entonces, digan si no hay peligro en todo esto. Ni que se diga estos camarones mezclados con mariscos. Miren, hay aparentemente residuos de pulpo aquí, hay ostriones, estos son ostriones, estos de aquí son no me acuerdo cómo se llama, camarones, restos de pulpo fresco. Señores, cada uno de estos tiene un peligro y tiene una novela separada, ¿ok? Y esos son los peligros que uno estudia cuando está hablando de la inocuidad. ¿Ok? Miren, aquí estas láminas las voy a pasar medio rápido porque son casos que se han dado en el mundo comprobados. Los casos no son muy nuevos, pero son casos que han existido y yo los traigo a colación porque son datos que ustedes los buscan y lo encuentran en el internet. Son datos probados, señores. Son datos que de verdad existen. Miren, en el 2008 se reportaron 1.034 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Ok? Estos brotes causaron 23.152 casos de enfermedades y 22 muertes. Estos son datos de Estados Unidos. ¿Ok? En casi la mitad de los brotes de las pruebas de laboratorio detectaron una causa única. La más común fue el norovirus y representó casi la mitad de los brotes y la mitad de las 23.152 enfermedades. La salmonela fue la segunda causa, detectada en el 23% de los brotes y el 31% de las enfermedades. Las mayores causas de los brotes fueron en aves, 15%, en carne de res, 14% y en pescados, 14%. ¿Será que 2008, 23.000 casos no es un número, señores, muy chiquitito? ¿Ok? Con 22 muertes por alimento. ¿Ok? Si ustedes siguen leyendo estas láminas y los invito a que las lean, yo no lo voy a hacer ahorita por temas de tiempo, lean este caso de hígado contaminado con salmonella Heidelberg, ¿ok? En Estados Unidos.
¿Ok? ¿A cuántos mató? Lean esto que está arriba de los 128,000 hospitalizados en Estados Unidos y 3,000 que mueren cada año debido a enfermedades transmitidas por el alimento. Más acá aparece un caso impresionante de Salmonella Heidelberg en pavo molido. ¿Ok? Aquí hay otro tema importante de contaminaciones de melones guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos, con 12 personas enfermas y una cadena de heridos en 7 estados de Gringolandia. En abril del mismo año, un restaurante contaminado con salmonela, con Tipimirium nada menos. En mayo de ese mismo año, Escherichia coli enterohemorrágica, ¿ok? En Hamburgo, en Alemania. En junio, un caso en Nueva Jersey de alfalfa y de brotes contaminados con salmonela. En julio, otro caso de papayas contaminadas provenientes de Centroamérica, de una empresa que se llama Agramont Produce. ¿Okay? Otro caso en agosto de salmonela en mayonesa, en Chile. Aquí, brote de Escherichia coli en frutilla, en Estados Unidos. ¿Ok? En octubre, listeria monocetógene en melones. E. coli en noviembre en productos lácteos no pasteurizados. En diciembre, contaminación de carne picada por hamburguesa en supermercados de Gringolandia. ¿Ok? Entonces, cuando uno comienza a ver todos estos casos, uno se da cuenta, señores, que los casos los hemos citado en Estados Unidos porque en Estados Unidos se manejan muchos datos precisos. Pero no solo en Estados Unidos, también en otros lugares. Por ejemplo, este año que ha terminado en el 2020, no sé si ustedes escucharon, en enero del 2020 ha habido un caso recontra famoso en España por carne de charque desmenuzada, 11 personas muertas, ¿ok? Y ustedes dicen, ¿y en Bolivia hay casos? Hay casos también, y ustedes pueden buscarlo. Hace 3, 4 años, si ustedes se recuerdan, la gran contaminación por sándwich de pollo en Cobija, Pando. 450 y tantos niños y profesores contaminados por el que el desayuno escolar se les dio sándwich de pollo. Entren a internet, busquen la noticia, la van a encontrar de 4 años atrás. Ese mismo año, 2 meses después, en Oruro, por el desayuno escolar en leche. ¿Ok? El año pasado, no, miento, el anteaño pasado, un tremendo caso en la Pampa de la isla, no sé si se acuerdan de las noticias, en una guardería del gobierno municipal de Santa Cruz, que los mandó a los niños y a las parvularias que cuidan a los niños de la guardería de la Pampa de la isla, todingo los mandó al hospital. ¿Ok? Señores, los casos de transgresiones a la contaminación, es decir, a la inocuidad alimentaria, son muchos en todo lugar del mundo. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que los casos existen, pero a veces no se declaran. En la mayoría de los casos la gente dice, es una diarreinga, me puse mal, me curo en casa. ¿Ok? O por suerte era joven y no se murió, a los 2 días estuvo bien. ¿Ok? Sucede eso. O a veces, señores, sucede que es tan difícil investigar una enfermedad alimentaria que uno va, por ejemplo, con una salmonelosis al médico, lo manda a hacer un cultivo que tarda 3, 4, 5 días, uno ya ni siquiera va a recoger el análisis del laboratorio y ya está sano, porque en 5 días se sanó. ¿Ok? Y a veces también, señores, es muy difícil probar las intoxicaciones alimentarias. Porque uno fíjense, ¿no? A ustedes seguro les ha pasado, uno dice, yo no sé qué comí, pero me hizo mal. ¿Será que fue el pollo de anoche? No, si mi madre está bien, mi hermano está bien, mi papá está bien, solo yo estoy mal. No fue el pollo, ¿qué fue? O sea, ni yo sé qué fue lo que comí, ni sé lo que me hizo mal, ni cuándo, pero estoy mal. ¿Ok? Entonces, el problema, señores,
es que las personas enfermas, dañadas, le cuestan plata. Primero le cuestan plata a su mamá, a su papá. Después le cuestan plata a las sociedades. Por ejemplo, si yo me enfermara de una cosa muy grave por intoxicación alimentaria, ¿qué voy a hacer, señores? Irme a la clínica, acostarme en mi casa hasta que me pase. ¿Y qué les voy a decir a ustedes? Muchachos, no puedo dar clase, estoy enfermo, discúlpenme. ¿Cuánto? ¿Una semana, 10 días? Sin clase ustedes. ¿Alguien les va a poner a ustedes un reemplazante? No. Van a decir, el profesor está enfermo. Hace 10 días no da clase. La sociedad se empobrece porque las personas se enferman. Y si yo tengo seguro, tengo respaldo y soy una empresa responsable, van a traer un reemplazo. Y ese reemplazo, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar la empresa. Va a tener que gastar plata porque yo estoy enfermo. Sin contar los remedios que yo voy a gastar y el daño que yo le hago a la sociedad. Y si yo ya estoy asegurado, ¿quién paga? Paga el seguro. ¿Se dan cuenta? Va a gastar en remedio, en hospitalización, en terapia intensiva, en entubarme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién paga? El Estado. Las poblaciones enfermas, las poblaciones que se ganan, básicamente gastan plata, hacen gastar plata de donde ustedes quieran. Y entonces hay alguien que tiene que sacar de su bolsillo para pagar. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los motivos, porque perdemos plata. ¿Por qué otra cosa necesitamos hacer algo en la inocuidad? Porque los alimentos son complejos. ¿Ok? Porque cualquiera puede alterar los alimentos en la cadena. ¿Qué adelanta que yo haga bien las cosas en una fábrica como ingeniero de alimentos si la doña que está en el mercado no lo refrigera? Si el que está en el supermercado lo apaga el refrigerador en las noches cuando todo el mundo se va para ahorrar energía y lo enciende a las 6 de la mañana, ¿ok? Si el que vende chorizos en el mercado cuando ve que están mal o feos, agarra y los mete en un baño de aceite frío y los saca para que los chorizos brillen, la gente los vea bonito y por adentro están todos fregados. Entonces, todas esas son las justificativas que hacen que uno tenga que implementar un SGIA. ¿Qué es un SGIA? Mírenlo para que lo puedan anotar. La necesidad para implementar un SGIA es un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Si yo implemento un SGIA, yo estoy reduciendo la posibilidad de riesgos a la inocuidad. Estoy mejorando la confianza. Por eso es que yo tengo que trabajar en un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes van a trabajar en la gestión de la inocuidad alimentaria? Lo que se llama la cadena alimentaria. Cadena alimentaria. No se olviden este término que ya lo expliqué en qué consiste la cadena alimentaria. ¿Ok? Entonces, algunas definiciones importantes que nosotros necesitamos entender en estos temas están asociadas a lo que ustedes ven en pantalla. Primer término, ¿algún voluntario puede leer, por favor? La inocuidad es la incapacidad que algo o alguien presentan para infligir un daño, es decir, cuando de algo o alguien se dice que es inocuo, será porque existe una probada razón que demostró tal o cual no hacen daño. Normalmente la palabra inocuidad se emplea en la relación a sustancias que los seres humanos manipulan y que por lo tanto pueden o no causar un daño mientras dura esa manipulación. Por supuesto, esa duda se despeja una vez que se realiza el pertinente estudio que decreta la inocuidad de la misma. Correcto. Alimento inocuo. ¿Siga? Sí, el alimento inocuo es aquel que no causa daño a la salud del consumidor
y cuando está preparado de acuerdo a las especificaciones de su uso. Inocuidad de los alimentos, garantía de que los alimentos no causan daño al consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo con el uso y que se destine. El uso que se destine. ¿Ok? Aquí vienen 3 otras definiciones. Por favor, otro compañero puede leerla. Peligro es un agente biológico, químico o físico presente en el alimento o bien la condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. Riesgo es una función de la probabilidad del efecto adverso y de la magnitud de este, resultante de un peligro en el alimento. Sistema HACCP es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad. Vamos familiarizándonos con estos términos, señores, es importante. Fíjense, dice peligro. ¿Qué es peligro? Dice que es un agente en los alimentos que puede ser de estas 3 naturalezas que está presente o la condición que puede existir, como por ejemplo baja temperatura, con que estos agentes tengan la posibilidad de causar un efecto dañino. Entonces, un peligro es nada más la posibilidad de que estos agentes estén presentes. ¿Ok? ¿Y qué es un riesgo? Es la probabilidad de que ellos vivan, salten y causen daño. Eso quiere decir. Entonces, el peligro es el agente biológico, por ejemplo, una bacteria, químico, un contaminante químico, físico, un vidrio en una soda. ¿Ok? ¿Y qué es el riesgo? La posibilidad de que esté presente eso mismo. ¿Ok? En otras palabras, la diferencia entre peligro y riesgo es que el riesgo es el peligro medido en forma estadística, ¿ok? En forma matemática, cuantificable. Y el peligro es la presencia o no. En cambio, el riesgo es la posibilidad que suceda. Y un sistema HACCP, que también se llama HACCP, es una estructura ordenada que me permite administrar los peligros y los riesgos. Eso quiere decir, ¿ok? Entonces, el Codex Alimentarius, esta es una organización muy importante que es una organización de la FAO, de la Organización de la Agricultura y la Alimentación, en asociación con la Organización Mundial de la Salud. Tiene su sede en Roma, ¿ok? Y el Codex Alimentario es una institución a nivel mundial capaz de producir normas, leyes para que los países la adopten de forma voluntaria en el mundo. ¿Ok? Otros 2 términos importantes es higiene de los alimentos. Esta palabra, higiene, señores, dice de las condiciones necesarias para garantizar la inocuidad. La higiene dice de la aptitud que tienen los alimentos, ¿ok? Para no provocar enfermedad. Dice de los lugares que tienen los alimentos para cocinarse, para procesarse, para conservarse. Entonces, la higiene está relacionada a la habilidad de los alimentos y del medio circundante. ¿Ok? Y las buenas prácticas de manufactura, ¿qué son? Como su nombre dice, prácticas. Quiere decir ejercicio, actividades, tareas recomendadas en el manipuleo, en el procesamiento de alimento, visando, eso quiere decir objetivando, orientado a la obtención de productos libres de enfermedades. Eso es lo que me está queriendo decir estas definiciones. ¿Ok? Otras definiciones. Alimentos. ¿Qué es un alimento? Ustedes van a leer la definición acá. Ya no es difícil a estas alturas para ustedes. ¿Qué son nutrientes? Nutrientes son agentes que pertenecen a los grupos de los macronutrientes o la macroestructura del alimento o los micronutrientes que hacen parte constitutiva del alimento.
Un alimento fundamental, ¿qué es? Es el que constituye una proporción importante de la ración alimenticia habitual. Por ejemplo, la carne es un alimento fundamental porque casi todos los días nosotros comemos carne. El fideo o el arroz es un alimento fundamental porque hace parte de nuestra dieta diaria como una ración, como una guarnición. Casi todos los días comemos arroz, comemos fideo. Un alimento adulterado, que es aquel a que se haya adicionado o sustraído cualquier sustancia para variar su composición, su peso o volumen con fines fraudulentos. Ese es el término de alimento adulterado. Otro voluntario, por favor, léame esas tres definiciones. Vamos, muchachos. Alimento falsificado. Aquel en el que concurra alguna de las siguientes circunstancias: preparado o rotulado para simular otro conocido. Su composición real no corresponde a la declarada. Cualquier otra circunstancia que induzca a error al consumidor. Alimento alterado. Aquel que durante su obtención, preparación, manipulación, transporte o almacenamiento, y no deliberadamente, haya sufrido variaciones organolépticas, composición química o valor nutritivo, que anulen o disminuyan su aptitud para la alimentación, aunque se mantenga inocuo. Alimento contaminado. Aquel que contenga microorganismos patógenos, sustancias químicas o radioactivas, toxinas o parásitos, capaces de producir o transmitir enfermedades al hombre o a los animales. Muchas gracias. Entonces, señores, eh, eh, digo yo, denme un ejemplo, piensen ahorita, vuelvan a leer ustedes la definición en pantalla y les pido, denme un ejemplo de alimento falsificado, otro de alimento alterado y denme otro de alimento contaminado. A ver. Me salí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Denle una pensada, a ver, por favor, un minuto. Solo se Pero ve no la... está en la diapositiva. Ingeniero. No está en la diapositiva. Alimento alterado podría ser de esa leche que venden en carreta, que lo venden mezclado con agua, lo altera. Ajá. Y alimento falsificado es esos productos que están idénticos al producto original, pero, o sea, toda la etiqueta es idéntico al producto original, solamente que uno prueba el producto y es como que no satisfactorio a lo que es el original, a lo que nos da el producto original. No.
Ninguno de los dos ejemplos, Ingeniero, ninguno de los dos un, ejemplos está bien. un Ninguno de los dos. alimento falsificado podría ser la salsa soya, si no me equivoco, no es de soya, creo la hacen de trigo, con una mezcla de otro, y creo que la fermentan por varios días, si no me equivoco. No sé bien qué es lo que quiere decir, pero a ver, fíjense la definición. Alimento falsificado es aquel en el que se incurra en alguna de las siguientes situaciones. Su composición real no corresponde a la declarada. Ese es el ejemplo de su compañera anterior que habló cuando dijo, me venden leche mezclada con agua. Es un alimento falsificado. Su composición real no corresponde a la declarada. La mezclaron con agua. ¿Ok? Entonces, la que citó el ejemplo de la leche no es alterado, sino es falsificado. ¿Qué es un alimento alterado? Fíjense, alguno que haya sufrido deterioración, alteración, que haya disminuido su aptitud para la alimentación, aunque se mantenga inocuo, aunque todavía no me cause daño. Por ejemplo, yo voy y compro un queso guardado, tiene un poquito de olor a rancio, y me dicen, mire, este queso está bien, pero ya está medio rancio, medio viejo, se lo doy 5 pesos más barato. Ah, ya, digo yo, quién sabe, lo compra, sirve para cuñapé, dice, porque el queso para cuñapé tiene que ser bien fuerte y bien duro. Es un alimento alterado. El queso tiene algo de rancio, está seco, evaporó, pero no mata a nadie. Su aptitud básicamente es la disminución del agua y el frescor, pero no va a matar a nadie. Es ejemplo de alterado. Ahora deme un ejemplo de contaminado. La carne molida puede ser, que venden en los Ajá, mercados. es muy común eso. Por ejemplo, la carne molida que huela feo, que ustedes la vean de otro color, ¿ok? Ejemplo de alimento contaminado es muy fácil, ¿ok? Porque es el alimento que ustedes ya ven fregado, ¿ok? Otro voluntario, léame esas 3 definiciones. Ingeniero, ¿puedo hablar un ratito, por favor? Puede, pues, si yo más bien quisiera que se peleen por hablar. ¿Puede pasarlo ahí? Le puedo comentar sobre un alimento contaminado que pude investigar hace un par de días. Si A gusta. ver, Como dice que son contaminados con microorganismos patógenos, bueno, no sé si ha escuchado sobre el brote de la listeriosis por el consumo de carne mechada que ocurrió en Andalucía, España. pero ese es el caso que le estoy diciendo cuando el año pasado, al comienzo de año, ha muerto gente y el problema ha sido listeria monocitógene en charque. Lo que pasa es que el charque, cuando lo desmenuzan, es lo que se llama carne mechada. ¿Lo ha visto en el internet? Sí, lo vi en un comunicado que sacó el Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España. A ver, coméntenos qué vio. Bueno, ahí vi que el brote ocurrió el 14 de agosto y fue notificado por esta comunidad al Ministerio de España el 16 de agosto, en el cual sacó que en esa fecha hubo un brote de intoxicación causado por la bacteria Listeria y fue también ocasionado por comer esa carne mechada, que como usted dice, carne de charque, pero estaba en mal estado. Ajá. Y como estábamos hablando de inocuidad, o sea, en la fabricación de este producto hubo una mala inocuidad. Según los propietarios de esta empresa, no sabían de este problema, así que le metieron juicio y creo que fueron a la cárcel. Así fue tan grande el problema de lo ocurrido. Bueno, los síntomas que producía esta bacteria era que incluían fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, malestar estomacal y vómito, y que pueden aparecer después de la ingesta de este alimento contaminado. Que hubo un caso donde una señora comió esto con su nieta y con su hijo, y a las 2 horas ellos se sintieron mareados y con una diarrea profunda,
y se veía la desesperación de la señora en el hospital y hubo mucha demanda hacia esta empresa, que esta empresa es una empresa que se encarga de productos cárnicos y sus derivados, que se encuentra en Sevilla. Y que esta compañía nació en el año 2013, si no me equivoco, sí. Y bueno, Ok. ¿cómo se podía eliminar esta listeria? Lavando la fruta, verdura con abundante agua, mantener carne cruda, pescado separado de los alimentos ya cocidos, listos para ingerir, porque se pueden contaminar. Otra sería cocinar bien las carnes antes de ingerirlas, no comer carne cruda, y lavarse la mano, obviamente, y lavar las superficies y utensilios. Y bueno, esta enfermedad causó varias muertes, infecciones, pero no es transmitida de persona a persona, sino que la gente contrae esta infección al ingerir comida o bebida contaminadas por la bacteria. Pero eso sí, las mujeres embarazadas pueden transmitir la infección a su hijo, o sea, antes que nazcan, lo cual causa embarazo prematuro y hasta el aborto. Y bueno, investigué que esta listeriosis, esta enfermedad, puede ser tratada por la erradicación de la bacteria mediante un tratamiento antibiótico. Y eso es todo lo que le puedo comentar acerca de esta bacteria, más al fondo de lo que usted mencionó, claro. Muchas gracias por su participación. Fíjense, lo que su compañero nos ha traído es básicamente un caso en España por Listeria monocytogenes en carne mechada, ¿ok? Y ha sido uno de los casos que se ha dado en España el año pasado. Pueden buscar los otros. Gracias por su participación de valor. Lo que nos está diciendo es que, fíjense, España, un país que podría ser considerado más adelantado que nosotros, se da. Aquí se da. En todo lugar del mundo se da. Y esto me lleva también a un segundo comentario. A veces los microorganismos funcionan por moda. ¿Y cuál es la moda? La moda es que a veces hay una cepa, hay un microorganismo que es mucho más potente toxicológicamente y comienza a aparecer más que los otros. Y ese es el caso en el mundo moderno de la famosa Listeria monocytogenes. Ahorita, la mayoría de las enfermedades que están apareciendo por intoxicación alimentaria son listerosis y cabalmente es la Listeria monocytogenes, que como han escuchado a su compañero, inclusive es teratogénica. ¿Qué quiere decir teratogénica? Lo escribo, fíjense, lo voy a escribir con el lapicito. Teratogénica. Teratogénica. Quiere decir que puede atravesar la placenta, ¿ok? Por eso es que su compañero dijo que esto puede llegar, muchacho, a que la mamá le transmita a su bebé que todavía está en el vientre. Ese es el gran problema de la Listeria monocytogenes, que es teratogénica, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo claro de alimento contaminado, el que su compañero acaba de decir. Se comieron la carne mechada y resultó en lo que nos ha contado. Ahora, hay otros alimentos. Por ejemplo, fíjense acá, alimento nocivo, dice. Aquel que produce efectos perjudiciales en el consumidor. Su ingesta repetida entraña peligro para la salud. Su contenido de microorganismos o materias extrañas sea superior al límite permitido, cuando puede ser nocivo para un grupo determinado de consumidores, por ejemplo, lactante, embarazada. Entonces, ejemplo de un alimento nocivo. Mire, su contenido de microorganismos o materias extrañas sea superior al límite permitido. A ver, invéntense, díganme un caso de un alimento nocivo. Ingeniero, por ahí, por allá por el 2014 más o menos, Ajá. se escuchó un tema bastante sonado de las famosas salteñas de presa entera, Ya. que tenían un contenido abismal de E. coli al parecer. Se llegó con cenazaje y todo, fue sonado en su tiempo. Ya. Yo creo que entra en la categoría de alimento nocivo. Eh, mm,
No lo sé, usted ya me pone en la duda. Le pregunto para ver si entra en esa categoría. ¿Causó daño? Llegó, Eh, llegó a Malestar comprobarse a los que comieron, denuncia. digamos. Ajá. Llegó hasta oídos de Senasac. Senasac fue y era una señora que tenía, para empezar, las carnes no bien guardadas y todo eso. Ok, pero hubo denuncias que hay gente que se sintió mal. Sí, por Ok, eso llegó Senasac. ok, Salió en noticias y todo. ok. Entonces, mire, yo ni sabía, ni supe. Usted me está enterando. Ese caso que usted me da ya no es un ejemplo de un alimento nocivo. No es. ¿Por qué? Lean la definición que está en pantalla de lo que es nocivo. Y díganme por qué el alimento de la salteña con presa de pollo no es nocivo. Porque no está dirigido a un grupo determinado de consumidores. No. Mire, a ver, vamos a ver si lo intento convencer en el buen sentido. Un alimento nocivo, dice acá, que es un alimento que produce efectos perjudiciales. Es cierto, pero dice, su ingesta repetida entraña peligro. Si yo repetidamente lo consumo, el peligro aumenta. ¿Ok? Su contenido en microorganismos, materias extrañas, es superior al límite permitido. ¿Ok? Cuando puede ser nocivo para un grupo determinado, por ejemplo, lactantes, embarazadas. Ahora, fíjese, este concepto de alimento nocivo dice de algo que potencialmente es peligroso y si usted repetidamente lo consume, va a aumentar el peligro para su salud. En cambio, si la salteña fue denunciada, la salteña con presa de pollo, fue denunciada que la gente ya se sentía mal con la salteña, entonces, ¿qué es eso? Miren, es un alimento contaminado que tiene microorganismos, tiene patógenos o tiene cualquier sustancia que es capaz de producir o transmitir enfermedad. La gente ya fue y denunció. Y usted me dice que el SENASAC llegó allá por la denuncia. El alimento ya estaba contaminado. ¿Ok? Entonces, ese es un caso probado. Ese no es un alimento nocivo, ese es un alimento contaminado. Un ejemplo de alimento nocivo podría ser algo que yo sé que es de dudosa reputación y no puedo probar todavía. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? A ver, ustedes ayúdenme a montar el ejemplo. Si yo compro un trago de esos medios clandestinos por ahí, tipo guacho, donde me venden una botella de alcohol a 8 o 10 pesos ya con preparado con fruta o con no sé qué sabor y me lo tomo entre mis amigos porque es barato, ¿cuál es el peligro de que ese sea un alimento nocivo? Ingeniero, por la dudosa procedencia. Sí, pero ¿cuál es el peligro? Pensemos como ingeniero de alimentos. ¿Qué es la dudosa procedencia? ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, yo he escuchado hablar, no sé si ustedes han escuchado, que en el Plan 3000 hay cualquier cantidad de fabriquetas en casas donde hacen tragos preparados. Y ya venden los tragos preparados hasta con etiquetas pintudas y lo sacan las licorerías. Pero esas fábricas dicen que quedan allá en el plan. No sé si alguien que vive por allá puede decirme si eso es verdad o es mentira.
Silencio total. Quiere decir que estoy con a mis alumnos que son casi monjas y casi sacerdotes. Nunca probaron un trago. Son extraños a la bebida alcohólica. Eso me gusta. Eso está bien. Pero entonces, a ver, yo voy a dar un paso más adelante para explicarles, ya que ustedes no saben de bebida alcohólica. Nunca la han probado, diga. Cualquier bebida alcohólica, ¿qué es? Es etanol, ¿no? Es un alcohol de 2 carbones. Es etanol, ¿ok? Si yo tomo un trago destilado, lo han pasado por una adorna de fermentación y es etanol. La mayor concentración de alcohol, de etanol, más me tumba. Y cuanto más etanol tiene, más concentrado es el trago. Para que el trago sea concentrado y me guste más, le pongo azúcar, ¿ok? Ahora, una forma de hacer barato los tragos es agarrar el alcohol potable, no el alcohol anhidro, sino el alcohol de 90 y hasta 95% y diluirlo con colorantes, con frutas, con saborizantes. Y yo lo vendo como licor de anís, licor de menta, licor de guayaba, de lo que ustedes quieran. O por último lo mezclo con Coca-Cola. Hasta le puedo poner té. Le puedo poner té o tintura de té y lo hago pasar por ron. ¿Ok? Solo que en vez de comprar una botella de un ron de primera de 100 pesos, de 150, yo básicamente con alcohol etílico teñido y un poquito de Coca-Cola lo vendo como ron preparado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente para bajar el costo de comprar el alcohol? Le mete metanol, que es más barato. El metanol es un alcohol de un carbono. O a veces refina al etanol, pero en alambiques muy rústicos, que no tienen, digamos, las destilerías alcohólicas una norma específica. Lo refinan en un alambique muy michi, muy ordinchi. Y el residuo de cola de la destilación sale con mucho metanol. El metanol entra directo a la sangre. Y si el metanol se consume en gran cantidad, yo me puedo morir por intoxicación. O sea, de borracho me paso a muerto. De yema de borracho me paso a muerte sin chillar, sin gritar y sin hacer nada porque me intoxico y se para el corazón. Esa es la famosa contaminación por metanol, por bebidas adulteradas. ¿Ok? Entonces, si yo me tomo nada más medio vasito, no me hace nada. Pero si yo me tomo una botella, sí. Ese es un ejemplo de un alimento nocivo. Porque miren, la ingesta repetida entraña un peligro. Pero si yo me tomo un vasito, no pasa nada. ¿Ok? Su contenido está superior a los límites permitidos. Todas las bebidas pueden llegar a tener rastros de metanol, pero para detectar rastros de metanol y para que yo lo tenga como contaminante en forma de traza y restos mínimo, tengo que tener un buen laboratorio, una buena fábrica. Una fabriqueta Michi de por ahí no va a detectar si le mete o no metanol. Más bien hasta le puede meter. Hace años hubo un caso acá en Santa Cruz por contaminación de un supuesto vino argentino en cajita que básicamente mató a unas personas por un alto contenido de metanol en la bebida. ¿Qué tal? Por eso es que no hay que tomar bebidas de dudosa procedencia. Esos son alimentos nocivos. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Okay? Entonces, cuidado cuando compren trago, ¿ok? Porque ¿qué hace uno con sus amigos? ¿No? Acotemos, no, compremos y consiguen la botella a 20 pesos. Cada uno, ¿cuánto pone? 4 pesos, 5 pesos. Baratísimo, ¿ok? Y uno sabe que la botella de un trago verdadero no cuesta 20, cuesta 100, 120. Entonces, ¿qué está comprando por 20 pesos? Puede estar comprando una bebida nociva, ¿ok? Por contaminación de metanol. Es grave. Bien. Continuando con este tema,
quería comentarles acá que la ley 2061 le confiere al SENASAC la competencia de garantizar la inocuidad alimentaria. SENASAC es la autoridad en Bolivia para garantizar la inocuidad alimentaria. ¿Ok? Eso es lo que el SENASAC hace. ¿Ok? Ahora, el SENASAC conduce el Programa Nacional de Inocuidad Alimentaria en coordinación con el Ministerio de Salud. ¿Ok? El Ministerio de Salud y los gobiernos municipales. Por eso es que una persona que trabaja en una cocina, es un cocinero, una cocinera, básicamente va a la gobernación a sacarse el certificado de que está sano, el certificado de sanidad. Ese lo da el Ministerio de Salud, el CEDES, que se llama, que está dentro de la gobernación. Pero fíjense que dice que el SENASAC es capaz de coordinar con el Ministerio de Salud los temas de inocuidad, pero también dice con los gobiernos municipales. Entonces, ¿qué es lo que hace el SENASAC? Para entender bien el papel del SENASAC. El SENASAC cuida de la inocuidad en las fábricas, en los entes productores de alimentos. ¿Ok? Cuida de la salud de los manipuladores, por ejemplo, ¿dónde? A través del CEDES, que es el Ministerio de Salud, en cada gobernación. ¿Ok? Pero le da la responsabilidad a los gobiernos municipales para que controle el expendio y comercialización de los alimentos en las ciudades. Por eso es que ustedes tienen que la Intendencia Municipal de Santa Cruz hace batidas, pero el SENASAC controla supermercados, controla fábricas. Al supermercado no le llega al gobierno municipal, sin embargo al mercado llega el gobierno municipal. Esa es la gran diferencia. Todo está bajo el SENASAC, pero el SENASAC es la cabeza que básicamente es responsable por ley del gobierno para cuidar esto. A veces las personas no entienden eso, ¿ok? Y es importante entender quién es quién en nuestro país en términos del ordenamiento. Eso es lo que dice esta lámina, ¿ok? Bien, aquí complemento algunas cosas del SENASAC y el INNORCA, que ya les comenté en una clase pasada también. El INNORCA es el responsable de crear normas en Bolivia bajo este decreto supremo desde 1993. ¿Ok? Las normas más importantes que tiene Bolivia para los sistemas de inocuidad alimentaria son las famosas normas llamadas ISO 22000. ¿Ok? Pero ahorita ya no está en su versión 2005. La nueva norma saltó de la versión 2005 a la versión 2018. Y es la que nosotros vamos a estudiar. ¿Ok? Pero no es solamente una norma. Hay la ISO 22000, hay la ISO 22002 parte 1, que es la versión 2010. Esta está bien. Hay la ISO 22002 parte 4, que es la versión 2006. Esta está bien. Y existe la 22005 versión 2008, que es la trazabilidad de los alimentos. Esa también está bien. Esas normas están vigentes. Y ese conjunto de normas que ustedes ven en pantalla son las que componen las normas para poder tener sistemas de inocuidad en alimentos. ¿Ok? El Codex Alimentarius sigue siendo, hoy por hoy, la organización mundial más prestigiosa que contribuye a la normalización a nivel mundial. Y todo lo que dicta el Codex Alimentarius voluntariamente es adoptado por los países. Por ejemplo, Bolivia ha adoptado muchas normas del Codex Alimentario. Entren ustedes a la página del Codex Alimentario, entren a la página web y van a ver la cantidad de normas que hay en alimentos voluntarias, en inglés, en español, en francés, que son los idiomas oficiales, y se las pueden bajar gratis. ¿Ok? Yo recién estuve estudiando una norma, por ejemplo, ahí, que es la norma de aditivos alimentarios. Tiene 525 páginas y es la norma que se rige a nivel mundial. ¿Ok?
¿Y por qué existe el Codex a nivel mundial? Porque hay muchos países pobres que no pueden pagar la normalización, entonces la adoptan de ellos. Y también porque es interés a nivel mundial tener un sistema armonizado, normalizado, para que los gobiernos los adopten, los consumidores, y dé confianza. Un país, cuantos más normas tenga, y lo dije eso en clases anteriores, más respetado es. Y cuanto esas normas sean más convalidadas de un país en relación a otra, uno lo reconozca al otro, más agresivo es el país en el comercio exterior. ¿Se dan cuenta? Porque hay un problema muy grande en los alimentos, y escuchen esto que es bien importante. En el mundo actual hay las llamadas medidas pararancelarias. ¿Qué es una medida paraarancelaria? Es una medida de protección que ponen los gobiernos para evitar que alimentos más baratos de otros países entren. ¿Ok? Y ponen pretexto los temas de inocuidad. ¿Ok? Dicen que el alimento es menos seguro, que las poblaciones se van a contaminar. Es como los chinos, fíjense. Si nosotros pudiéramos prescindir de los chinos, ahorita prescindimos. ¿Por qué? Porque la marca china, todo lo que es chino para nosotros, está por los pisos en términos de reputación. Entonces, si nosotros pudiéramos poner una barrera para decir que lo chino nos va a hacer mal, que nos va a dañar a la salud del boliviano, podríamos poner. Y eso es lo que hacen los países más ricos con los países más pobres. Ponen medidas pararancelarias, que son pretextos para frenar el comercio mundial de productos de menor costo. Entonces, cuando uno tiene normas internacionales equiparables de un lugar al otro, uno llega a disminuir las medidas pararancelarias. No sé si me han entendido. Es un concepto de comercio exterior, pero de mucho valor. ¿Se ha entendido eso? Sí. ¿Sí? Espero que lo hayan entendido, muchachos, porque es un concepto bien importante ese que acabo de dar, ¿ok? Bien, aquí ustedes ven los peligros que existen, la naturaleza de los peligros. Aquí otra vez mostramos lo que es la cadena alimentaria. Y aquí estamos mostrando algunos peligros biológicos, ¿ok? Ustedes han tenido que estudiar estas cosas en microbiología, nada más son para recordar cuáles son los principales peligros biológicos de acuerdo a cada alimento. Por favor, les pido que ustedes revisen esos temas. Aquí hablamos de los peligros químicos, y también yo quiero que en la fotocopia que les dejé en la fotocopiadora Emanuel, vean que hay un capítulo de peligros químicos y lo lean para que ustedes estén familiarizados con los próximos temas que vienen. Peligros químicos son aquellos que pueden provenir básicamente de estructura química, tales como los que se cita en esta lámina. Fíjense, presten atención, los alérgenos son peligros químicos. ¿Ok? Peligro físico, como su nombre dice, son aquellos que pueden causar daños al consumidor y son de estructura física, como los que ustedes ven, restos de vidrio, sólidos, materias extrañas, palos, tierras, contaminantes que se pueden infiltrar dentro del alimento. ¿Ok? Y aquí nosotros discutimos sobre los factores extrínsecos e intrínsecos de los alimentos que pueden llevar a amplificar la contaminación de los alimentos. La actividad de agua, la acidez, la composición del alimento, esos son peligros intrínsecos. Intrínsecos porque son propios. Y extrínsecos son los de afuera, tales como la temperatura, la humedad. ¿Ok? Las enfermedades transmitidas por los alimentos, entonces, tienen que ver mucho con peligros intrínsecos y extrínsecos. Porque un alimento, señores, también tiene un peligro real propio. No es lo mismo una salteña con una presa entera, como nos dice su compañero, que un arroz seco, por ejemplo, que yo compré 1 kilo de arroz y guardé un mes ahí en mi alacena.
Las dos cosas no tienen el mismo peligro, porque la estructura del alimento y las condiciones de fabricación y de complejidad son diferentes un arroz seco a una salteña con una presa adentro. ¿Ok? Aquí hay otro concepto importante, la diferencia entre infección e intoxicación. Esto es importante para que no usemos el mismo vocabulario para lo mismo. Infección es aquella que resulta de haberme comido el alimento con el microorganismo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el microorganismo dentro de mi cuerpo? Desarrollarse con la curva microbiológica de la bañera. Inducción, desarrollo microbiano, muerte y envejecimiento. ¿Y qué es intoxicación? Comerme la toxina. Cuando yo me como la toxina, después de una hora estoy con vómito, con diarrea. Cuando yo me infecto, no sé qué comí, no sé cuándo comí, primero fiebre, después estorcijones, a las 8 horas, a las 12 horas, a las 24 horas, a veces incuba hasta las 72 horas. Una infección, me como el microorganismo vivo que se va a desarrollar en mi cuerpo. Una intoxicación, me como la toxina. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Aló, aló. Sí, Sí, ingeniero. sí, ingeniero. Sí, Bien, ingeniero. bien. Ok. Entonces, miren, montones, Salmonella enteritis, coli, Listeria monocitógena, es la que nos está hablando su compañero en la carne mechada, patógenos bacterianos, Staphylococcus aureus. Esta, por ejemplo, produce una diarreinga nada más y está en las fosas nasales, en las vías respiratorias de la mayoría de nosotros. Con esta nadie se muere, con las de arriba se muere. ¿Ok? Bacillus cereus, esa, por ejemplo, esporula, esa es peligrosa. Clostridium perfringens, gravísima. Botulinum, ni qué se diga. Esa mata, porque esa produce una neurotoxina. ¿Ok? Entonces, hay muchos agentes biológicos, físicos y químicos, señores. Y aquí yo quiero que ustedes los revisen y vean qué son cuáles son los principales. ¿Ok? En aditivos, por ejemplo, son agentes químicos, ¿ok? El aditivo, no se olviden que uno lo incorpora al alimento, ¿ok? Y hay compuestos químicos añadidos accidentalmente también, ¿ok? Gente que se pasó, que los confundió, que el ingeniero que hizo mal el cálculo y le puso el doble de aditivo. Cuidado los ingenieros, porque pueden hacer el cálculo equivocado, ¿ok? O hay gente también que los añade criminosamente. ¿Qué quiere decir? Criminalmente. ¿Ok? Por ejemplo, incorporar un aditivo prohibido que no es permitido es criminal. Por ejemplo, en Bolivia no es permitido el bromato de potasio para hacer crecer el pan y que el pan quede acolchonado, que quede así fofo. El que adiciona bromato de potasio en las panaderías es criminal porque eso está prohibido con la ley. Bolivia no permite. Hay ciertos países que se permite, Bolivia no. Entonces, si usted es ingeniero y le dicen cuando vaya a trabajar, ingeniero, echémosle nomás un poquito para que rinda el pan. Si usted quiere tener problemas y no ser ético, se hace el de la vista gorda. ¿Ok? Y le mete nomás. Pero si usted quiere ser un ingenierazo, usted le dice, no señor, yo no hago eso. ¿Ok? Mejor me voy de aquí porque yo no voy a producir pan con bromato de potasio. ¿Ok? Una vez me llamaron a un lugar donde yo estaba visitando a un amigo que era ingeniero de alimentos. Me dice, ingeniero, venga a ver, está botando burbuja el dulce de leche. Estaban haciendo en una paila de 1000 kilos. Vamos corriendo a ver y me dicen, venía compañera, vamos a ver qué era. No llevamos qué era. Caía la burbuja. Imagínense una paila de 1000 litros de leche haciéndose dulce de leche. Después de tanta averiguación, ¿saben qué había sido? El jefe de la línea del dulce de leche, por equivocación, en vez de meterle bicarbonato de sodio al dulce de leche para que brille, le metió ACE a 1000 litros de leche.
y eso botaba espuma. ¿Qué les parece? Porque si ustedes miran el ácido y miran el bicarbonato de sodio, es igualito en forma. Y si ustedes no lo huelen y no lo prueban, lo pueden confundir el ACE con el bicarbonato de sodio. Ese es un acto no intencional, ¿se dan cuenta? Pero es un acto criminoso. Ahora, ¿acaso no pueden haber actos criminales? Por ejemplo, si a usted le dicen, ingeniero, ¿sabe qué? Yo no lo quiero más trabajar en esta empresa. Y usted ha sido un ingeniero bueno, responsable, ha sudado por la empresa, se ha desvelado y la empresa lo bota de un día a otro. A veces las personas quedan tan despechadas que antes de irse dicen, yo a este cojudo le voy a hacer un daño porque me ha botado injustamente. Voy y le meto veneno al dulce de leche o cualquier cosa antes de irme. ¿Por qué? Porque le voy a causar daño, porque me ha botado del empleo y yo tengo mujer y 5 hijos de pecho llorando atrás. ¿Y dónde me voy a ir a trabajar con esta crisis? Eso es criminal y eso sucede. Si ustedes buscan en el internet un caso de Johnson & Johnson en Minnesota hace 15 años, fue un tipo que le puso arsénico. Le puso arsénico a las aspirinas antes de irse. ¿Qué les parece? ¿Ok? Miren, mermeladas con vidrio. Esta ensalada tiene piedra, aunque no se ve en la foto. Estos pedazos de metal salieron de una pasta de hígado. O sea, no es que la gente le echó, pero lo que pasa es que se pueden pasar tornillos, se pueden pasar tuercas, se pueden pasar fracciones de metal de una estera. ¿Se dan cuenta por qué tiene que cuidar uno estas cosas? Entonces, todo esto, señores, hace parte de los temas de inocuidad alimentaria. ¿Ok? Ok. ¿Algún comentario hasta ahí? Abran sus cámaras todo. Vamos, necesito verlos a todos. Ay, por fin, aleluya, estoy hasta conociendo alumnos. ¿Ah? Caramba, habían sido simpáticos.